acá y le digamos, vos estás predestinado. Si hay algo que tenemos que tener muy claro, de que no somos evangélicos, no somos gente que ha creído en Dios porque en un momento entró por una iglesia y le hablaron de Dios. Tenemos un Dios y Padre eterno y tenemos que tener claridad de que la Escritura nos dice de que nosotros estábamos escogidos, ¿desde cuándo? Desde antes, sí, desde antes. Si bien se hizo manifiesto y se hizo visible el día que uno entró por una iglesia, pero nosotros estábamos escogidos de antes, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos saber, y creo que yo es el camino a la del predestinado, creo que le puse, ¿sí? ¿Quién tiene? Eso le pusimos, ¿no? El camino del predestinado. Pero para yo saber mi camino necesito saber primero que estoy predestinado, ¿sí? Entonces quiero que miremos el camino del predestinado ahora para que no nos distraigamos en el camino, para que no tomemos cualquier camino. Vio que a veces estamos ahí que no sabemos qué camino tomar. El del predestinado. Dígale que tiene al lado cabezón. No le digan. Pero cuando nosotros no sepamos qué tomar, qué camino tomar, lo que tenemos que tomar es el camino del predestinado. Si estoy predestinado para, ese para me está diciendo que yo ya tengo algo que Él tiene preparado para mí, ¿sí? Si bien Él quiere de que yo esté consciente de todo esto, no me lleva como un no sé qué nombre ponerle para no ser grosera, pero no ser torpes para ser llevados por cualquier lado. Quiere que nosotros seamos entendidos en cuál es el plan eterno de Él, ¿sí? Entonces yo quiero hablarle del camino del predestinado para que no nos detengamos. ¿Puede ocurrir que nos detengamos? Sí. Muy común que nos detengamos, muy común que nos apartemos del camino, muy común que tomemos un desvío en el camino, un atajo, muy común que nos equivoquemos en el camino, ¿sí? Entonces vamos a mirar, porque tengo algunas cosas que quiero que compartamos juntos. Vamos a mirar Romanos 8:29, entonces. No, creo que teníamos otro primero, ¿no? A ver, vamos a leer ese, ve cómo me sigue el predestinado. Yo había salido de acá primero, porque dice, amado, ahora somos ¿qué? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él, ¿sí? Tenemos que aprender a verle tal como es Él. No necesitamos su venida para decir, uy, mira cómo era, tenía barba o tenía pelo largo. No. Tengo que aprender a verle y a conocerle por las Escrituras, ¿sí? Entonces ese versículo dice, amado, ahora somos ¿qué? Hijos, ¿sí? Pero aún no se ha manifestado. Pero cuando se manifieste, lo veremos a Él tal como es Él y yo tengo que ser como ¿quién? Como Él, ¿sí? Como Él. Vamos entonces a Romanos 8:29. Se tiene que manifestar cómo es Él para que yo tenga la imagen de Él. Lo dice este versículo. Dice, porque a los que antes conoció también ¿qué? Los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Entonces nos ha predestinado no solo para que seamos hijos de Dios, sino para que podamos manifestarnos como Él, ¿sí? Tenemos que tener la imagen de Él, ¿sí? Entonces, por un lado, camino del predestinado, no se conforme de ser hijo de Dios. No podemos conformarnos de ser hijos de Dios, porque Juan dice, amado, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos. Tenemos que manifestarnos. Yo no me puedo detener en el contexto, pero si no nos manifestamos, habrá un mundo, una sociedad que no nos reconozca. Y necesitamos ser reconocidos en algunas cosas, por eso necesitamos manifestarnos.
el Hijo de Dios tiene que aprender a manifestarse. El que es predestinado se va a manifestar. El que sabe que es predestinado. Por eso hacemos tanto hincapié en que somos predestinados. Para que la gente no crea que le conoció un día, que le presentaron a Jesús y que puede tomar el destino o el camino que quiera. No, está predestinado. Y parte de la predestinación me lleva a que yo logre que me hagan conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Necesito recuperar la imagen de Él, por eso necesito verla en las Escrituras, ver la imagen de Él, porque me tengo que manifestar como Él. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí? Tenemos que manifestarnos como Él. ¿Para qué manifestarnos como Él? Vamos a retroceder. Fíjese cómo dice ahí, el 19. Fíjese, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar ¿qué? Vale. Entonces uno de los motivos por el cual yo me tengo que manifestar, no como hijo de Dios, sino con uno que tiene la imagen del Hijo, ¿es para qué? Vaya anotando y vaya recordando, porque algunos no están anotando, pero vayan haciendo acúmulo, vayan haciendo un depósito. ¿Por qué necesitaríamos manifestarnos como Él? Porque la creación lo está esperando. No. Leamos lo que dice ahí. Porque si no, nos vamos a hacer una religión aparte. Y ya tenemos suficientes, ¿vale? Ya no nos hagamos otra. Vayamos a las Escrituras. ¿Por qué? Porque la creación está esperando la manifestación. ¿Sí? Entonces, el predestinado no tiene que conformarse con ser solo hijo, tiene que manifestarse a la imagen de su Hijo, porque la creación lo está esperando. ¿Qué creación lo puede estar esperando? Lo que no conoce a Cristo, pero dice que la creación toda la está esperando. ¿Tiene conciencia usted de todo lo que es creación? Porque el Señor me dijo, ¿vos tenés conciencia de lo que es creación? Así me dijo. Porque yo esto lo he repetido un montón de veces, pero nunca me detuve y me senté a pensar, ¿qué creación toda está esperando una manifestación? Quiero que vayamos a mirar la creación toda, ¿sí? Vamos a mirar parte de la creación toda. Si bien no vamos a tocar toda, pero vamos a mirar. Espérese antes que se vaya, vamos a leer esto también. Fíjese, esto también. La creación está esperando que yo vaya por ella, manifestado. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad ¿qué? A la libertad gloriosa de los hijos. O sea que si no tengo una libertad gloriosa, no podré libertar a la creación. Porque la creación está esperando una libertad ¿cómo? Gloriosa. O sea que más dentro de esta manifestación, que se nos pide, tiene que ver de que haya una libertad gloriosa. ¿Recuerda por un lado cómo se adquiere una libertad? Con la verdad. Con la verdad. O llamando a una persona acá y decirle, te reprendo espíritu inmundo de... Según el Señor Jesús, el que permaneciera en la verdad, el que fuera mi discípulo y permaneciera en la verdad, sería verdaderamente libre. ¿Por conocer qué? Por conocer toda la verdad. ¿Sí? Va acumulando. Mire que después le voy a tomar examen al final. Vale. Entonces, toda la creación, fíjese, toda una creación esperando manifestación de una libertad gloriosa, porque ellos también necesitan ser libertados, ¿sí? Libertados. Ahora, claro, cuando nosotros hablamos de creación, siempre nos hemos pensado, digo, todo el mundo, como nosotros, necesita que vayamos y les hablemos. ¿Sí? Y sí, tiene que ver con eso también, sin lugar a dudas. Pero quiero que mostrarle otras cosas que se nos pueden estar pasando por alto en cuanto a la creación de Dios y que necesita libertad. ¿Sí? Que necesita la libertad que tengan los hijos libres.
Hijos que conocen la verdad, ¿sí? Toda la verdad. Entonces vamos a ver, vayamos ahí, Colosenses 1:16, José. Quiero que miremos la creación. Dice Colosenses 1:16, dice, porque en Él, habla de Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea que no solamente hay cosas visibles, hay cosas invisibles. Pero volvamos atrás, las invisibles también me están esperando. Nos están esperando las visibles y las invisibles, ¿sí? Están esperando mi libertad gloriosa como hijo de Dios manifestada, ¿sí? Las invisibles como las visibles nos están esperando. Mire las invisibles. Subraya esas dos que faltan. ¿Sean qué? Tronos, dominios, principados y potestades, ¿sí? Tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que hay cosas creadas invisibles como esta, ¿sí? Tiene que ver con, usted lo podrá ver, ahí hay autoridad, hay dominio, hay gobierno, hay una serie de cosas que están esperando libertad. ¿Se había pensado usted de que habían tronos esperando libertad gloriosa de los hijos de Dios? Que hay dominios, que hay principados, que hay potestades esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios manifestándose. ¿Será muy difícil que nos metamos acá? Puede que sea difícil, pero puede que sea importante, porque hemos sido predestinados para esto. Predestinados para que encontrando la verdad podamos libertar a otros. Dentro de esa liberación hay estas calidades creadas por Él y que necesitan liberación. Fíjese que todo esto está hablando de cosas que no se ven. No se ven, pero Él las ha creado. Y están, y lo que hay es que libertarlas. Dice que todo fue creado por medio de Él, ¿sí? Las creó en Él, las creó por medio de Él y para Él. Váyase al verso 20. Y por medio de Él reconciliar consigo ¿qué? Todas las cosas. Entonces, fíjese, estos tronos, estos dominios, estas potestades, ¿sí? Estas autoridades, todas han sido creadas por Él, por medio de Él, y también por medio de Él, ¿sí? O por medio de estas potestades, por medio de estos tronos, ¿sí? Por medio de estos dominios, lo que quiere es reconciliar todas las cosas. Entonces fíjese que lo importante es de que empecemos o que prosigamos, ya que hemos hecho una tarea con lo visible, que hagamos una tarea con lo invisible de Dios. Porque si hacemos una tarea con lo invisible, se van a reconciliar todas las cosas. ¿Será difícil? Yo creo que a lo mejor se nos hace difícil entenderlo, pero seamos abiertos a la hora de poder querer entender algunas cosas. Fíjese, hay cosas que, por ejemplo, el apóstol Pablo las habló de esta manera. Vamos a leerlo al apóstol Pablo en algunas de... ¿Dónde está José? Vale, vayamos ahí. Escuchemos al apóstol Pablo, hombre sabio de Dios que entiende cosas invisibles. Él dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿El de qué? Anunciar. Subraya la palabra anunciar. Dice, yo soy el más pequeño de todos, pero a mí se me ha dado la gracia de qué? De anunciar. ¿Se le ha dado esa gracia a usted de anunciar? Claro, pero no se olvide que tiene la gracia. Yo la tengo en el bolsillo, pero
No, tenemos la gracia de anunciar. No vaya a decir soy pequeño, como que, ¿se acuerda quién dijo soy muy pequeño? Jeremías. Soy pequeño, padre. No me venga con que sos pequeño, porque Pablo dice yo soy el más pequeño y a mí se me dio la gracia de anunciar. Para tener la gracia de anunciar, nadie es pequeño. Aquí no hay estatura a la hora de anunciar, ¿sí? No hay excusa. No hay excusa de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Verso 9. Y de subráyeme esa. ¿Es lo mismo anunciar que aclarar? Vale. Este es el paso que sigue. Una cosa es anunciar y otra cosa es aclarar. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Fíjese, sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia, ¿a quién? Fíjese, va a usar a la iglesia para que conozcan los principados y las potestades que están ¿en dónde? En los lugares celestiales. Yo sé que es difícil de entender, porque son las cosas invisibles, pero ¿se le ha dado a la iglesia el de aclarar estas cuestiones? Claro. Por eso no nos podemos quedar solamente en que yo anuncio el evangelio, porque el predestinado tiene que crecer. No solo es un hijo de Dios, está preparado, está predestinado para ser hecho a la imagen del hijo, ¿sí? Porque hay toda una creación esperando por él. Una creación que tiene que ver con las cosas invisibles, principados y potestades en los lugares celestiales. No se ven, pero han sido creadas. Ahora, a estas cosas Pablo las llama, hay que aclararlas. No dice hay que anunciarlas. Una cosa es anunciar el evangelio y otra, aro. Vamos a aclarar algunas cosas. ¿Me entienden? No es fácil aclarar. No es fácil para el que quiere aclarar. No es fácil para el que está para que le aclaren. Porque nos sentimos juzgados, porque nos sentimos criticados, pero son necesarias, porque son cosas que invisibles. Invisibles, pero fíjense en la calidad. Poder, principado, potestad, o sea, pesa, es algo que pesa. ¿Me entiende? Que hay un peso allí de autoridad y de circunstancias que hay que aclararlas y que no es fácil. Pero se le ha dado a la iglesia. El apóstol Pablo dice, a mí se me dio la gracia de anunciar, pero también de aclarar y de aclarar el tiempo en que estas cosas tienen que suceder. ¿Sí? Cosas que él dice están en misterio. Pero no pueden estar en misterio toda la vida, porque la creación toda está esperando la manifestación. ¿Sí? ¿Me acompaña entonces? Vale. Fíjese, por un lado tenemos la palabra dispensación acá. Vamos a buscarla. José, allá arriba. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, que está escondido, porque es invisible. ¿Sí? Son potestades, son principados. Búsqueme el original de eso. ¿Cuál sería la palabra? ¿Cuál sería la palabra? Fíjese el original y usted se va a acordar de qué se trata. ¿Qué significa koinonía? Comunión. ¿Sí? Comunión. Entonces tenemos por un lado esta dispensación. Quítelo. Vuelva al original. Por un lado entonces tenemos que aclarar a todos cuál sea la comunión de un misterio escondido. ¿Sí? Hay un tiempo, dice el apóstol Pablo, donde esta comunión hay que aclararla. Hay un tiempo que
hay cosas invisibles, hay poderes y hay potestades que están invisibles y que hay que aclararlas por la comunión, ¿sí? Porque hay un misterio en la comunión. Pero hay otra palabra que también utiliza él. Nos vamos a ir a Efesios también, este es el 3, 8 y 10. Vamos a verlo en el... ¿Cuál es el otro verso, José? Claro, pero ese ya lo leímos. Terminemos de leer esto, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de las que están en los cielos, como las que están en la tierra, ¿sí? Las visibles y las invisibles, ¿sí? Y el verso 11. En el verso 11 lo que quiero mostrarle es la frase esta: habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿sí? Yo sé que lo que le estoy diciendo son muchas palabras de las cuales no estamos acostumbrados a acumularlas, a desarrollarlas, a masticarlas, pero es imprescindible porque estamos en un tiempo. Estamos en un tiempo, no lo estoy sacando del tiempo. Estamos en un tiempo donde Dios tiene que aclarar estas cosas, ¿sí? ¿Se acuerda cuáles eran las cosas que habían que aclarar dentro de la lista? ¿Quién se acuerda? ¿Sean qué? Sean tronos, principados y potestades, ¿sí? Principados y potestades que según el apóstol Pablo hay que aclararles cosas. La iglesia le tiene que aclarar a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero en el primer orden lo que maneja es la palabra tronos, ¿sí? Usted sabe que justamente el trono pesa en todo esto porque justamente lo que se tiene que manifestar es el trono de Dios. Lo que se tiene que manifestar es el reino de Dios, que Jesús es el rey y que nosotros estamos de su lado con ese gobierno, no en esa autoridad, en esa potestad. Se puede ver cuando el trono no es de Dios. Usted lo puede captar claramente si hay una iglesia que no tenga el trono de Dios. ¿Lo cree? ¿Está seguro? Porque son cosas invisibles. Porque son cosas invisibles. Fíjese que si lo pudiéramos captar con tantísima facilidad, ya la iglesia ya hubiera sido arrebatada, ya hubiera venido el Señor, ya está, ya hubiéramos instalado el reino. Es obvio de que Él tiene que conciliar un montón de cosas todavía. Él tiene que reconciliar un montón de tronos, de poderes y de autoridades incorrectas. No es fácil verla, no es fácil verla. Por eso quiero que usted me entienda esto. Pablo dice, yo anuncio el evangelio, pero también lo aclaro al evangelio. A mí se me ha dado la gracia de anunciarlo y de aclararlo. Fíjese la gracia que tiene el apóstol Pablo a la hora de anunciar el evangelio, que él dice, por ejemplo, que cuando él les empezó a anunciar el evangelio, creo que a los Gálatas por ahí, o a los Corintios, bueno, alguno de ellos, les anuncia el evangelio y dice, y ustedes al principio se hubieran sacado los ojos para dármelo. A los Gálatas, ¿cierto? Ustedes se hubieran sacado los ojos y me lo hubieran dado cuando yo les anuncié el evangelio. Pero ahora, por decirles toda la verdad, ¿qué dice? Se me han hecho enemigos. Fíjese ese principado y esa potestad ahí infernal en medio de una iglesia donde el apóstol Pablo les anuncia el evangelio y todos recontentos con él son capaces de dar la vida por él. Pero después cuando les va aclarando más exactamente el camino, se los agarra en contra. De hecho, tiene una iglesia, la de los Corintios, lleno de dones, lleno de habilidades, no les falta nada a la gente y no lo pueden reconocer a él como ¿qué? Como el apóstol. Él dice, ustedes pueden tener muchos maestros, pero yo los he engendrado en el evangelio, ustedes tienen que entender paternidad y no lo reconocen. ¿Y quién les anunció el evangelio? Él.
Pero ¿quién no se los puede aclarar? Pero la iglesia tiene que estar aclarada porque hay que aclararle a las potestades, a los principados. Son cosas invisibles, no se ven, pero han sido creadas por Dios. ¿Sabe qué me despertó esto? Anoche estaba mirando una peli, ¿no? Una película. La agarré fuera de tiempo, así que no sé de qué se trataba, pero la chica era una chica cristiana, ¿no? Y se ve que había hecho algo incorrecto. Entonces, él le decía, el pastor, allí no sé quién era, le decía, bueno, pero a Dios no le gusta esto. Entonces ella dice, por un momento, dice, y bueno, si no le gusta, ¿para qué me creó así? No me hubiera creado así y listo. Y se fue de la iglesia. Y yo pensaba, ¿no? Es que en realidad somos creados por Dios, ¿no? Y el carácter que tenemos, ¿de dónde lo hemos sacado? Sí, tiene que ver con algo que Él ha creado, pero ahora tiene que ordenar cosas, ¿o no? Tiene que ordenar cosas, si no podemos decir, vos me hiciste así y te la aguantás ahora. No, me tengo que ordenar, o sea, tengo que aprender a manejar tronos, por ejemplo, o gobierno de Dios en mi vida, ¿sí? Mire, yo le voy a mostrar, vamos a ir a la Biblia a ver un trono desubicado allí. Quizás me vaya a adelantar, José, porque no. Vamos a ir a Apocalipsis. Fíjese ese trono, que si no fuera por revelación, fíjese lo importante de la revelación. La revelación es que podamos ver como Dios ve. No como ven los hombres. Los hombres ven de una manera, Dios tiene otra forma de ver. Y el libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones, ¿sí? O sea que el que ve esto, lo ve con ojos espirituales. Con los ojos naturales no se ve. No se ve con los ojos espirituales. Por eso la revelación es importante. La revelación no es un conocimiento que están acumulando conocimiento pudiendo hacer otras cosas. No estamos acumulando conocimiento por acumular. Lo que estamos tratando de ver cosas invisibles. Porque las visibles nos están esperando, pero las invisibles también. Si no aclaramos las invisibles, es probable que las visibles las perdamos. ¿Me entiende? Va. Vamos a ver esto. Apocalipsis 2:13 dice, yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está qué. Mire este trono, ¿qué hace ese trono allí en esa iglesia? Pero pueden ver la iglesia que está el trono de Satanás ahí. No la ve, si la viera lo hubiera dicho Satanás, salte de ahí, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque esto es algo invisible. Trono pertenece a lo invisible de Dios. ¿Quién lo creó a Satanás? ¿Y para qué lo creaste? ¿Para hacerme la vida imposible? No, la idea es de que no estemos cuestionando a Dios qué cosas son las que creó y las que no creó, sino qué es lo que vengo a reconciliar. Hay cosas que hay que conciliarlas y no tiene que ver solamente con el ser humano, de que yo le diga, vení, reconciliate con Dios, te anuncio el evangelio, Dios te ama y Dios te va a dar un trabajo. Tengo que aclararle después las cosas. Hay cosas, por ejemplo, a esta iglesia hay que aclararle algunas cosas, ¿o no? Tiene trono ahí, pero tiene el trono incorrecto, pero no lo pueden ver. Esto se ve por revelación. Si no hay revelación, no se puede ver. Uno entra a esta iglesia y uno dirá, qué fabulosa esta iglesia, qué grande, qué linda la han hecho, cuántas luces. Fíjese, yo le voy a tratar de mostrar rápidamente algo que se ve solamente por revelación. Dice, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe. Fíjese esta iglesia. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sí? No tiene muchas cosas para decirle en contra a esta iglesia. Solo que tiene el trono, ¿de quién? ¿De quién tendría que ser el trono? De Dios. ¿Cómo gobierna Dios? Con señorío, con una autoridad. ¿Cómo gobierna Dios? ¿O cómo lo vino a presentar Jesús, su Hijo? ¿Cómo lo vino a presentar? Mi Padre.
Él vino a presentar el reino de Dios y Él dijo, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios, pero es mi Padre y vuestro Padre. Él gobierna, pero gobierna como Padre. Y la forma que le gusta que gobierne también es como Padre. No hace falta que se deslice mucho el trono, ya si no gobierna como Dios, ya no es de Dios. Fíjese, en esta iglesia donde está el trono incorrecto, que no se ve porque es invisible, hay algo que ha sucedido ahí. Dice que en esos días se ha muerto ¿quién? Antipas, es el único testigo fiel y ha muerto ahí entre ellos. No dice que lo mataron, dice que murió Antipas. Si nosotros fuéramos a la historia, nadie sabe quién es porque no existen los anales, pero bueno, como está el nombre ahí, que usted busca historia y dice, era un obispo que estaba allí, porque claro, hay que darle lugar a esto, pero esto es revelación, esto no es historia, porque Satanás nunca estuvo sentado en una iglesia o quien vio un trono en una iglesia con Satanás allí, esto es revelación. ¿Sabe qué significa Antipas? Yo no sé si usted podrá poner, José, si podrá buscar la D ahí arriba. Si usted busca la D y pone Antipas, a usted le va a dar el nombre de lo que significa. ¿Usted sabe qué nombre es qué? Propósito. El propósito que había allí era que estuviera vivo su testigo fiel. El testigo fiel en una iglesia, y que en todas las iglesias debería estar Antipas, no el trono de Satanás. Tiene que buscar la D del diccionario, arriba. Porque usted no me va a creer, porque yo sé que usted es un incrédulo. Si no, se lo diría qué significa. Ponga Antipas ahí, ponga Antipas. Y ponga el bíblico AD. Sabe que ahí ha muerto algo que es importante, por eso aprender a ver qué cosas han sido creadas y que tenemos que ir a por ellas, ¿no? Para corregirlas. No lo puede poner, ¿no? ¿No? Ponga el bíblico AD, no sé dónde está ahí, en qué Biblia está. Ayúdenlo. Ahí está, vale. Póngalo ahí y tiene que aparecer. Porque tenemos que ver los significados, porque esto está todo codificado. El libro de Revelaciones son códigos. A ver si lo logramos. Porque las cosas invisibles no se ven, pero necesitan la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Acá hay una iglesia que necesita la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sí? Una iglesia que puede estarse moviendo en cualquiera otra de las manifestaciones de una iglesia. Usted sabe que en una iglesia hay muchos tipos de manifestaciones. Pero ¿de quién es el trono? Es importante. Antipas significa primeramente contra todos. Quizás una contracción de antípatros, que significa ¿qué? La imagen del Padre. ¿Sí? Fíjese que la Escritura decía, donde ha muerto Antipas, que era mi testigo fiel. Si hay un testigo fiel que no debe desaparecer en ninguna iglesia, es la imagen del Padre. Porque ahí hay gobierno, el gobierno tiene que ser con la imagen del Padre. Por eso es que nos quiere llevar primeramente a la imagen perdida del Padre. Para que haya un buen gobierno. Si no, gobierno hay. Nunca faltará una iglesia donde no haya gobierno. Es mentira de que somos todos iguales y que yo no soy más que usted ni usted más que yo, pero aquí me pongo yo y les hablo yo a todos. Eso es mentira. El gobierno siempre está. ¿El gobierno es correcto o incorrecto? ¿El gobierno es parte de Dios o parte de cualquier otro? ¿Me entiende?
que las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios. Por eso la creación todo está esperando una manifestación, y esta es una creación que está esperando esa manifestación. No crea que nosotros siempre hemos entendido que tiene que haber una imagen de la manifestación del Padre en una iglesia para que el gobierno sea correcto. Esto lo hemos aprendido. Esto lo hemos entendido. Entonces quiere decir que en algún momento todos hemos estado con un trono incorrecto. Hasta que no se nos revele tronos, podemos cometer muchísimos errores. ¿Me entiende? Vale. Cuando la autoridad no viene de la manera en que tiene que venir, es incorrecta. Vamos a leer Efesios 1:9. Vamos a ver cómo dice Pablo ahí. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, el de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación, otra vez vuelve a usar la palabra, del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos con las que están en la tierra, ¿sí? Entonces fíjese que hay un cumplimiento también de tiempo, una dispensación, para que Él pueda unir lo que tiene pensado en Cristo, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles, para que los tronos, los potestades, los dominios sean los correctos y no los incorrectos. Si nosotros no por revelación no miramos lo incorrecto, nos seguimos aplaudiendo unos con otros. Y quizás como Pablo, no tendré enemigos, pero también lo tendré de enemigo ¿a quién? A Dios. ¿Y la iglesia de quién es? Es de Dios. Y Él quiere cumplir lo que se ha propuesto. ¿Es su voluntad cumplir? Lo volvemos a leer. Lo volvamos a leer. Dándonos a conocer el misterio de qué. Es su voluntad. No se olvide que acá lo que tiene que pesar es su voluntad. No es que si le decimos esto lo vamos a ofender. No. Que habrá forma de decirlo, de aclararlo. Necesitamos formas de aclarar algunas cosas. Pero no podemos aplaudir todo lo que hemos anunciado. Hemos anunciado y así en ese anuncio se han armado iglesias como la de los Corintios, iglesias como la de los Gálatas, que Pablo les tenía que aclarar. No es fácil aclarar. Estamos en uno de los tiempos más difíciles, porque salir a predicar el evangelio a alguien ahí y decirle Dios te ama es fácil. Pero después de aclararle el reino, no es fácil. Por eso el Señor dijo que al reino no entrarían todos. Pero una cosa es no entrar en el reino y otra cosa es irse al infierno. ¿Puede entender la diferencia de lo que nosotros hemos mandado? El que no entra al reino no entra en el reino el que no entiende el reino. Por eso es necesario buscar las cosas de arriba. Fíjese, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Ya está propuesto, eso, no podemos huir de esto, está predestinado. El de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. Póngale a esa dispensación porque esta no es la coinonía. La otra era reunirlos en una coinonía, en una comunión, ¿sí? Que no fuera el trono de Satanás y que fuera el trono de Dios, que dejaran de matar a Antipas, o que dejaran de que esté muerto Antipas, había que resucitar a Antipas, o que hay que resucitar la imagen del Padre en un lugar. Estamos hablando de cosas invisibles, ¿sí? La palabra comunión allí, ¿dónde estaba? En el... Ahí la palabra sería oikonomía, es administración, la economía, ¿sí? ¿Cómo se maneja, cómo se administran estas cosas? ¿Cómo se va administrando
este tipo de cosas. Para no ser violentos, para que haya una administración. Pablo decía, por ejemplo, él como apóstol, dice que a él se le ha dado la gracia de administrar los misterios. Los misterios tienen que ser administrados. Porque si no, es muy violento que a uno le diga, en esta iglesia el trono es de Satanás. Qué violento, ¿no? Aún cuando Jesús no tuvo pelo en la lengua cuando le dijo a Pedro, cállate, Satanás. Pero es muy violento ser así cuando podemos administrar los misterios. Pero necesito conocerlos y administrarlos. Los misterios, hermanos, no dejen que ofendan a la revelación. La gente que no sabe para qué es la revelación la ofenderá toda la vida. Dirán, acumulando conocimiento y no ponen en práctica. No. Yo acumulo conocimiento y después se administran los conocimientos porque no son en vano. Es para reconciliar todas las cosas. Si no, después tenemos un montón de iglesias con este tipo de calidades, ¿sí? Iglesias como la de Corintios, con todos los dones, no le faltaban nada. Insurrectos. ¿Me entiende, verdad? Vale. Fíjese, vamos a leer Génesis 1:28, vamos a leer. Ahí nosotros tenemos una primera orden dada a nuestros primeros padres de cómo se tendría que haber hecho el Evangelio, ¿sí? Por ejemplo, fíjese cómo debería haber sido el Evangelio desde el principio. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y falta ahí uno, señoread. Ese si quiere pintarla, no sé quién ha predicado solamente de 4 puntos. El señorear también tiene que ver con tener una autoridad sobre la situación, ¿sí? Fíjese que tenía que ver por sobre toda la creación, ¿ve? Fructificar para los primeros padres, Adán y Eva. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Ese era el plan completo. Entre los peces del mar, las aves y qué sé yo. Los 3 primeros, pero el otro 2. Es que es más, no sé si hemos fructificado también, porque fructificar había que fructificar primero. Yo creo que lo que se ha hecho es multiplicar y llenar la tierra, pero ha faltado el cumplir todo el plan. Pero el plan completo sería señorear. ¿Sabe que, bueno, acá usted ve animalitos, ¿sí? Pero el Señor usó los animalitos, por ejemplo, a la hora de decir cómo teníamos que ir a predicar el Evangelio. ¿Se acuerda que le dijo, sean pescadores de qué? Sean pescadores de hombres. Ya no van a ser peces, pero sean pescadores de hombres. Sean pescadores de hombres. Si nosotros nos fuéramos a los detalles de la figura de los animalitos, nos daría mucha luz, solo que yo no tengo mucho tiempo. Para eso los discipulados. Pero se lo voy a decir rápido. Hay algo que no tienen los pececitos. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Y si lo quiere anotar, Habacuc 1:14. Estos animalitos no tienen gobierno. Los peces del mar, dicen, no solo no tienen memoria, que es lo que necesita el ser humano recuperar, no tienen gobierno. Entonces lo que les está diciendo el Señor cuando les dice, los voy a hacer pescadores de hombres, traigan a toda esa gente que no tienen ¿qué? Gobierno. ¿Sí? Gobiernan sus vidas como bien les parece y los trae a su gobierno. Así la figurita de todos los animalitos que tenemos en las Escrituras, todas las figuras tienen un porqué. Nada está por casualidad, por eso es tan importante los misterios y la revelación de todo eso. Pablo dice, por ejemplo, que cuando él le habló a la iglesia de Éfeso, le parecía que la iglesia eran como que, ¿se acuerdan más? Como fieras, como leones. Así le parecieron a él. Pero había que ir a por había que sojuzgar la creación. Y los de Éfeso primero se le vinieron como leones, pero los pudo él señorear a la iglesia que él puede, y la vemos señoreando, es la iglesia de Éfeso. Pero a eso les dijo, ustedes están predestinados. Entonces desde ahí los agarra por las narices.
el de estar predestinado es muy importante que se conozca esto. Porque hay algo que necesitamos hacer, completar la tarea. El de señorear es una de las cosas que se nos ha mandado a hacer, pero no es fácil. No es fácil ponerle gobierno a la gente. ¿Sabe que la palabra señorear, no sé si en esta también la da, pónganle el original, pero tiene que ver con el dominio, que es uno de aquellas cosas invisibles, ¿no? El señorío es invisible, el dominio es invisible. Por eso todas esas cosas fueron creadas por Él, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por Él. Fíjese, ahí está la palabra, por ejemplo, dominio, ¿sí? El dominio. Hay una diferencia abismal en enseñorearse como Dios o dominar o traer dominio de Dios o que el dominio sea del enemigo. Es abismal la diferencia y las consecuencias y el final de todas las cosas. Por eso es imprescindible verlo. Porque si no lo vemos, administramos estas cosas a la manera del enemigo y no nos enteramos. No solo tiene que estar sobre nuestras vidas, después nosotros tendremos que ir a sojuzgar también. Quiero mostrarle una cosa, Santiago 5:20, y voy a tratar de no dilatarlo más para que no confundirlo. Voy a ver si puedo redondear la idea con esto. Dice: sepa que el que haga volver el pecador del error de su camino, salvará de muerte un ¿qué? Y cubrirá multitud de pecados. Fíjese esto, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué es lo que hace? Salvará de muerte un alma. Recuerda que el apóstol Pablo dice: a mí se me ha dado la gracia de anunciar. Pero después de anunciar había otra gracia, la de aclarar. Una cosa es anunciar, pero está la gracia de aclarar, que es la que necesitamos tener ahora. Quiero mostrarle la gracia de aclarar y que la gente la ha confundido con esta gracia. Acá hay una gracia de sacar al pecador del error. ¿Sí? Salvaría de muerte un alma, porque la gente está muerta ¿en qué? En delito y en pecado. Entonces yo le digo: eso que estás haciendo está mal, ¿sí? Deja el delito, deja el pecado. Como la iglesia de los Corintios, como los Gálatas. Pero puede que no se le aclaren las demás cosas, ¿sí? Vayamos a Proverbios. Vamos a leer Proverbios. Quiero que usted me ayude a interpretar. Ciertamente el justo será recompensado. No, ese no es. Allá arriba. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es... Vale. Déjelo ahí, pero recordemos lo que acabamos de leer ahí en Santiago. ¿Qué sabiduría tengo yo? ¿O cuánta sabiduría puedo tener de yo ayudarle a alguien que reconozca su error? Reconozca su error, delitos y pecados y se vuelva a Dios, pero no reconozca reino. Que no reconozca señorío, que no identifique tronos. De repente lo saqué de ahí y se metió en una iglesia donde el trono es de Satanás. ¿Dónde está mi sabiduría? Entonces la sabiduría no es en vano tampoco. Entonces necesito sabiduría, por ejemplo, para ganarla al alma. Porque puede que el alma yo la haya sacado de sus delitos y pecados. Y que ande por allá afuera sin delitos, sin pecado. O que se meta en una iglesia donde está el trono de ¿quién? Eso quiere decir que no estoy identificando lo invisible. Identifico solamente lo visible y fui que me estaban esperando los visibles. Pero la parte invisible, también creada por Dios y que también me está esperando mi manifestación, yo no puedo acceder a lo invisible.
¿Sabe por qué no podemos acceder a lo invisible? Porque nos falta revelación. Porque la revelación, para ver lo invisible necesito revelación. Y la revelación me lo da Dios. No es, me parece que ese hermano está en pecado. No, si esto no es adivinación. Esto es revelación y de lo que Dios ha dicho y ha predestinado y ha dicho de antemano. Para que nosotros se nos abran los ojos y veamos la calidad en la que había que no solo sacar a la gente de una calidad, sino llevarla a una calidad aclarándole un montón de cosas. Un montón de cosas que se me aclararon a mí también. Porque uno no viene aclarado. Uno no viene iluminado. Entró en la habitación de la luz, donde a uno se le aclararon y uno se dio cuenta en algún momento que también estaba donde estaba el trono de Satanás, donde cada uno hacía lo que bien le parecía y que ninguno buscaba la imagen del Padre no. El fruto del justo primero fructifica. Fructificad y multiplicaos y después llenad la tierra y después sojuzgadla. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Póngale a la palabra gana ahí, vamos a ver cómo lo podemos ganar. Porque la idea es que yo me lo gane. No podemos anunciar el evangelio y dejar a la gente tirada. Aceptar, acercar, admitir, adoptar. Diga conmigo adoptar. Y después hay una serie de cosas. Léalas todas, ¿sí? Recoger, ganar, endulzar, envolver, comprar. Pero la que me gustó es la que dice la Biblia. Estamos predestinados para ser adoptados. El adoptar a las almas, para paternizarlas de parte de Dios. Si no le enseñamos de que realmente el trabajo que se está haciendo es paternizando de parte de Dios. Adoptados. Que es cuando no solamente lo gano, sino que es cuando soy sabio. Fíjese el apóstol Pablo cómo discute la sabiduría justamente con los corintios. No lo tengo ahí puesto, pero póngalo para que podamos leerlo. Ahí en la primera carta a los corintios, en el 2:7. A ver, fíjese, porque él se ha ganado a los corintios, él se los ganó. Él ha hecho una iglesia con los ganados. De los que ha salvado. Salvó a los corintios y no solo los salvó. Fíjese que por la impartición de los dones del apóstol Pablo y de sus ministerios, ellos pueden tener todos los dones habido y por haber, no le falta ninguno. Tienen todas las cosas espirituales, entre comillas, todas las tienen. Pero no han sido ganados, no se les ha podido impartir la sabiduría, o le ha faltado sabiduría al apóstol Pablo para poder ganarlos. Fíjese, vamos a mirar esto. Ponga unos versículos más atrás. Otro más. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿quién? De los hombres. La que no tiene que ser es de hombre la sabiduría. ¿Pero tiene que faltar la sabiduría? No, pero tiene que ser la de Dios, que la tenga que diferenciar. Que la sabiduría no sirve para nada en esto, sí. Que también es para meditarlo. Pero una cosa es que nos movamos por fe y sin sabiduría humana a que prescindamos de la sabiduría humana. Fíjese, le habla a los corintios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Título que sigue, la revelación por el Espíritu de Dios.
La revelación no es sabiduría humana. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de qué, ni de los príncipes. ¿Usted se cree que cuando señala ahí príncipe, él está señalando a Juan Carlos o al de, ¿cómo se llama, el de Londres? No está hablando de esos príncipes. No está hablando de hombres con principado humano. ¿Me entiende? Que no está hablando ahí al príncipe de qué nula que soy para esto. Carlos de Inglaterra. Le está hablando a los príncipes de este mundo. Príncipes de este mundo, cosas invisibles de él que no lo podemos ver. Sí, quizás lo podemos decir, somos reyes y sacerdotes, y nos encanta la frase, pero no operar en pos del orden de un reinado, del orden de un principado. Dice, mas hablamos sabiduría con los que han alcanzado, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Entonces, si no manejamos los misterios, por difícil que sea, a usted le parecerá que difícil que habla la pastora, ¿por qué no oramos por los enfermos y ya es más fácil? Pero es que estamos en una dispensación distinta. Tenemos que entender los tiempos, porque ya nos apuran los tiempos, porque el tiempo nos lleva a que nosotros podamos manejar estas cosas. No podemos tener una iglesia inmadura donde no se puede hablar sabiduría en misterio. Nadie nace sabiendo sabiduría. No diga que es difícil lo que no se nace, esto se hace. Esto se hace como cualquier escuela donde usted no se hace un profesor de nada si no estudia. Pero esto es lo que le quiero aclarar, no es un estudio humano. No es un estudio humano, es revelación de Dios, para que podamos entender a qué hemos sido llamados, para que no nos quedemos en ningún lugar, para que podamos aprender qué más teníamos que hacer. El apóstol Pablo puede ver el mundo invisible con una claridad como para poder defenderla, para poder entrar en una iglesia y decir, acá hay una silla de más. Acá hay una silla de más. ¿Me entiende? Que nosotros, a menos que nos pongan esa iglesia que está en Venezuela, no sé dónde es, que hay una iglesia satánica donde han puesto un trono con un bicho ahí arriba. Pero para nosotros, si no nos ponen una cosa así, para nosotros la iglesia no es satánica. Pero para Dios Satanás es otra cosa. Es un principado, una potestad y un gobierno distinto al que Él quiere marcar. Y nosotros necesitamos identificarlo, porque estamos en todas estas cosas. Primeramente, porque se nos va a dar poder y autoridad. ¿Quiere? Para eso está llamado. Pero si se me va a dar poder y autoridad, tengo que tener la certeza, la confirmación, la seguridad que es de Dios como la estoy manejando. Porque si no la manejo mal, y lo único que haré es no lograr nada, porque todo eso no perdurará. Lo que no hagamos con Dios no lo podremos hacer. ¿Sí? Póngame el último versículo ahí. Romanos 1:20. El asunto de que podamos ir conociendo todas estas cosas, con esto crecemos, ¿no? Porque crecemos para alcanzar la estatura del Señor y la imagen del Señor. Se crece con el conocimiento de Él, el conocimiento que Él tiene y la fe que Él tiene. Dice, hasta que todos lleguemos a la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Hasta aquí la iglesia tiene fe en el Hijo de Dios y conocimiento en el Hijo, pero necesitamos la fe de Él, el conocimiento de Él, para podernos manejar en estas cosas, ¿sí? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa, ¿sí? Entonces las cosas invisibles hay que tratar de hacerlas visibles para que se puedan entender, para que no haya excusa y podamos salir del error y sacar a otros del error. No es solamente ignorar de que Dios existe, de que Cristo nos salvó. A veces ignoramos autoridades y potestades y tronos y dominio. Si usted hace un paneo de la historia, usted verá que se perdió más gente por no tener sometimiento a las autoridades que por otra cosa. De hecho, en Judas 1:6 también lo dice, ¿sí? Que hay algunos que están inoperantes, inoperativos, porque perdieron, y la palabra en el original es el dominio. Perdieron el dominio. Perder el dominio es perder el lugar que se me ha dado. ¿Está ahí todavía usted? Póngamelo. Judas 1:6, póngamelo. En esta calidad hay muchos también en lo invisible, porque usted verá ahí que utiliza la palabra ángeles, algo invisible también. 1:6. Y póngale el estrón, porque fíjese, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ¿sí? Los ha guardado bajo la oscuridad. Póngale a la palabra dignidad. Nosotros no miramos el original de las palabras esas que estaban creadas en él. Tronos, sean tronos, dominios. Pero esa palabra, si usted después la puede ver cuando dice todo fue creado en él, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. La palabra dominio es esta, la arjé, ¿sí? Y la tiene ahí repetida, dominio. Pero lo que no se ha guardado es el orden. Lo que no se guardó es el tiempo, no se guardó el lugar, no se guardó el rango. Y eso también hay que posicionarlo. Que la gente no guarde el lugar que Dios le ha dado también es un error. También es algo invisible, pero dado por Dios. Dios nos ha predestinado y nos ha dado un lugar para que ocupemos. Está el error de no querer reconocer al que está ocupando el lugar, pero está el error de no reconocer mi lugar. Estos no guardaron su dignidad, estos no guardaron su dominio, estos no guardaron el orden, el lugar, el rango ni el tiempo. Por eso hay cosas que no las podemos pasar de tiempo, porque quedan inoperantes. Estos están presos. Usted sabe que a un espíritu no se le puede apresar porque no se le puede poner rejas. Lo único que hace es no estar operativo. No tiene la libertad. ¿De qué, maestra? Deshabilitado, dice la maestra. Vamos a orar por esto. Vamos a orar por esto porque necesitamos enfrentar un tiempo donde tendremos que poder ir a por estas cosas. Señor, hay tiempos más gloriosos y tiempos más difíciles. Entendemos, Señor, que hay tiempos de tribulación, como dice tu palabra, y tiene que haber sido para Pablo una tribulación, después de haber disfrutado un tiempo donde enseñó a su gente las primeras cosas. Enseñarle las que continuaban no le fue fácil.
No es fácil enfrentarse a la gente. Mostrar todo tu plan eterno, mostrar las cosas visibles y las invisibles. Aún tu hijo tuvo que padecerlo. No pudieron estimar en él lo invisible. Pudieron estimar todo lo visible. Él sanaba, él multiplicaba el pan y los peces. Pero a la hora de reconocer lo invisible en él, su eterno poder y deidad, no se le hizo fácil. Señor, queremos orar por nosotros primeros, por aquellos, Señor, que necesitamos reconocer aquellas cosas que están predestinadas para que andemos en ellas, que podamos reconocer las cosas invisibles tuyas, podamos reconocer los tronos, las autoridades, los gobiernos puestos por ti, Señor, que podamos reconocerlos y reconocerlos en cualquier circunstancia, puesto que tú hablas de predestinación y preordenación. Tú nunca hablaste de circunstancias ni de situaciones, hablaste de predestinación. Señor, por eso entendemos, Señor, que algunos que están inoperantes, Padre, no es designio de la predestinación, sino de la ocasión. No han conocido tiempo, no han conocido rango, no han conocido dominio, no pueden entender, Dios amado, su lugar. Los lugares celestiales que tú tenías preparados. Pero ha llegado el tiempo en que tú quieres unir lo celestial con lo terrenal. Y a ti te ha placido, Señor, que demos a conocer a todos los principados y a todas las potestades cuál es su lugar, cuál es la operatividad, cuál es la forma correcta, Señor. La imagen del Padre. Esa fue la forma en que tú te manifestaste. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Somos uno, para que el mundo crea. Aún cuando tuvo que sufrir mucho para obedecerle hasta las últimas consecuencias, fue uno con el Padre, para no disolver el plan eterno, para que el reino se pudiera manifestar en la tierra. Aún sin ser culpable, se hizo culpable, para poder llevar a obediencia hasta las últimas y ser perfeccionado. Señor, queremos tu imagen. Queremos la imagen del Hijo perdido para restaurar iglesias, Padre. Porque necesitamos restaurar lo visible, pero también lo invisible. Muéstranos lo invisible. Señor, queremos alcanzar esa forma, queremos alcanzar esa gracia y esa estatura. Danos la sabiduría, después de haber dado el fruto del justo. El fruto del justo es como el árbol de la vida, es eterno. El árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén. El fruto del justo es el que es obediente a los padres. Este es el justo. Y este es el que tendrá la sabiduría para ganar. No solo para salvar almas, sino para ganarlas.
para ganarlas, para sojuzgarlas, para gobernar su vida como la de Él también es gobernada, en un solo reino, en el reino de Dios. Señor, danos esta gracia. Tú dijiste que iríamos gracia sobre gracia y más abundante gracia. Danos esta gracia, Señor, para que no salvemos a la gente y la dejemos solamente en esa calidad, sino que las podamos introducir en tu reino, ganados. Danos esa sabiduría, Padre, esa sabiduría predestinada para nuestra gloria, para que mantengamos, Señor, la unidad, pero en el orden de rango y de gobierno tuyo. Te bendecimos, Señor, esperando esta promesa tuya. Yo la creo, Padre, porque viene de ti. Y creo que es posible porque viene de ti, porque es plan eterno y porque tú eres el hacedor de todas las cosas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Te alabamos, Jesús, y vamos a por ellos.